Muy buenas a todas y todos, sean bienvenidos a este canal. El día de hoy haremos una introducción a la historia, donde explicaremos su concepto, sus herramientas, algunas corrientes de pensamiento y su evolución. La historia es una ciencia que se encarga de estudiar y analizar los hechos del pasado humano, para buscar las causas, dónde y cuáles fueron las consecuencias de esos mismos hechos. Para ello hay que tomar en cuenta el objeto de estudio, que en este caso son los grupos humanos, en una zona geográfica y el tiempo en el que se está estudiando. Cabe resaltar que la palabra historia proviene del griego iotopía, que significa investigar y conocimiento adquirido. Su origen proviene desde la antigua Grecia, donde los pensadores griegos comenzaron a reflexionar sobre el pasado y su significado, como Heródoto, considerado padre de la historia, que escribió en su obra Historia en el siglo V a.C., que relata los acontecimientos de las guerras médicas entre griegos y persas. Otro historiador griego del siglo V a.C. conocido es Tucídides. Él escribió en su obra Historia de la guerra del Peloponeso, narrando así las guerras civiles entre ciudades griegas que tuvieron lugar de los siglos V y IV a.C. Y así existieron otros pensadores griegos, como Platón y Aristóteles, reflexionando sobre la historia y su importancia para comprender la ciudad y la política. Como la historia es muy extenso para estudiarlo, existen las periodizaciones, que son divisiones temporales de la historia, que se utilizan para organizar y comprender los acontecimientos históricos. Cabe resaltar que los conocimientos están muy influenciados por Europa, por ende, estas periodizaciones se basan más que todo en el desarrollo de Europa a lo largo de su historia, como lo serían la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Pero también hay otras periodizaciones que incluyen la prehistoria, la Edad de los metales, la Edad de Oro, la Ilustración, la Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, entre otros. Estas divisiones se basan en los avances tecnológicos y sociales que experimentó la humanidad y se utilizaron para entender mejor la evolución del ser humano y su historia. Además, la historia es una disciplina muy amplia, lo que ha llevado a que se haya creado diferentes ramas especializadas en diversos aspectos. Entre ellas se incluye la historia política, la historia social, la historia económica, la historia cultural, la historia militar, entre otros. Cada rama tiene una metodología y herramientas de análisis específicas, lo que permite profundizar en diferentes aspectos y facetas de la historia. Pero ¿cuáles son esas herramientas? Las herramientas más importantes de estudiar la historia son las fuentes primarias, que serían los documentos, objetos y registros contemporáneos al evento. Como ejemplo de fuentes primarias se incluyen las cartas, los diarios y artefactos. También tenemos las fuentes secundarias. Estos son trabajos de investigación y análisis realizados por historiadores y otros expertos en el campo. Ejemplo, se incluyen los libros, artículos académicos y ensayos. Esta información se puede encontrar en los archivos y bibliotecas, ya que son lugares donde se pueden encontrar las fuentes primarias y secundarias, como el Archivo Nacional de un país, las bibliotecas públicas, las bibliotecas de investigación, los museos, entre otros. La tecnología puede ser muy útil en el estudio de la historia. La digitalización de archivos y registros permite un acceso más fácil a la información. Por último, el historiador, siendo un investigador, tiene que tener en cuenta el análisis crítico, ya que es una herramienta muy importante para el estudio de la historia. Los historiadores deben de considerar las motivaciones, el contexto y las perspectivas de las fuentes, tanto primarias como secundarias, para así poder entender adecuadamente los eventos históricos. El investigador puede trabajar con una metodología que se acople según el tema que quiera trabajar. En este caso se usa mucho a las corrientes de pensamiento. Las corrientes de pensamiento son corrientes filosóficas donde varios autores comparten ideas en común o pensamientos. En este caso vamos a mencionar tres corrientes. El primero sería el positivismo. Es una corriente de pensamiento que se originó en el siglo XIX por el filósofo francés Auguste Comte. Esta teoría defiende la idea de que el conocimiento se debe basar en la observación empírica y en la experimentación. El positivismo busca la objetividad de las ciencias sociales oponiéndose a la filosofía. Esta corriente consideraba que la reconstrucción histórica del pasado tenía que hacer a través de documentación y la investigación rigurosa para así comprender la realidad. El materialismo histórico
Es una corriente de pensamiento que se origina en el siglo XIX, gracias al filósofo alemán Karl Marx y Friedrich Engels. Esta corriente analiza la historia a través de la lucha de clases y la existencia de una estructura económica que determina las relaciones sociales. Además, propone que nuestro pensamiento está influenciado y determinado por las condiciones materiales en las que vivimos y trabajamos. En otras palabras, la forma en que pensamos y nos comportamos está moldeada por factores económicos, sociales y culturales como la propiedad de los medios de producción, la división del trabajo, la estructura de clases y la ideología dominante. Finalmente tenemos la Escuela de los Anales. Es una corriente historiográfica que nace en 1929, teniendo como los principales exponentes Max Bloch y Lucien Febvre, que propone un enfoque historiográfico que busca ir más allá de la simple narración de los hechos y fechas, buscando analizar los procesos históricos a largo plazo y en su contexto social, económico, cultural. La escuela pone énfasis en la necesidad de considerar múltiples disciplinas para entender la historia y defiende la importancia de la interdisciplinariedad en el estudio de los fenómenos históricos. También propone el estudio de las mentalidades y percepciones de diferentes épocas y culturas, así como la importancia de los hechos cotidianos de la vida de las personas comunes en la construcción de la historia. Estas corrientes de pensamiento han contribuido a la historia al proporcionar nuevas herramientas teóricas y metodológicas para la comprensión de la sociedad y de su evolución a lo largo del tiempo. Cada una ha enfatizado diferentes aspectos de la experiencia humana, desde la lucha de clases hasta la observación empírica de los fenómenos, lo que ha enriquecido nuestro conocimiento y reflexión sobre la historia. En conclusión, la historia sirve para conocer las raíces de los problemas actuales y nos ayuda a encaminar hacia el futuro. Es tan importante que sin ella no tendríamos identidad ni conocimiento de nuestra propia evolución como seres humanos. Además, nos muestra la diversidad de sociedades y nos enseña a valorar la igualdad y el respeto por los derechos de todos. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.